¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes y estamos en una semana más. Ya estamos en el mes de diciembre, estamos terminando este año y estamos comenzando una serie muy importante que estamos festejando todos en este tiempo, el motivo de nuestra Navidad, el motivo de nuestras fiestas. ¿Quién es? Y bueno, para estas devocionales que vamos a estar teniendo durante todos estos días, hemos invitado a alguien tan especial para nosotros. Es una hija, es una amiga, es una consejera. Y bueno, podemos decir muchos adjetivos calificativos a alguien que es especial en tu vida. Está con nosotros Dalit Halevi. Dalit, me da mucho gusto que estés con nosotros en estos devocionales y en este día tan especial. Gracias, mi paz. Me da mucho gusto estar con todos y bueno, ojalá podamos hablar de cosas lindas que toquen nuestro corazón. Amén. Me da mucho gusto porque ¿cómo te ha tratado? Estás en México y Sí. dije, no te puedes ir y más en estas fechas. Ya estamos en diciembre, ya estamos a mediados, ya estamos a punto de de tener todas estas celebraciones y no te puedes ir porque tú eres un punto muy importante en estas celebraciones. Para todos quienes no conocen a Dalit, ahorita la van a conocer, pero ella es judía que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y yo quiero hoy comenzar con la promesa de Dios para su pueblo. La promesa que Dios tuvo para el pueblo de Israel y la podemos ver desde Adán. Desde Adán hasta el libro de Malaquías podemos ver todas y cada una de las promesas que Dios tenía para el pueblo. Un pueblo que siempre ha estado, pudiera decir había, pero no, ha estado, y más en estos tiempos que estamos viviendo con el pueblo de Israel. Ha estado en guerra, ha estado en lucha, ha estado en oscuridad, ha estado en dificultades, ha estado en desiertos constantes, pero la promesa sigue ahí y no ha cambiado. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reunirá con imparcialidad, dice, y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que todo esto suceda. Está por suceder. Y creemos que sucederá porque es una promesa de Dios para su pueblo. Dalit, cuéntanos un poquito de tu vida como judía. ¿Cómo llegas a Jesús? Bueno, lo vamos a ir dividiendo en varios devocionales, pero cuéntanos, ¿cómo era tu vida, tu papá, tu familia, tu vida y tu nacimiento como una mujer judía? Bueno, yo vengo de una familia judía de Davis. Mi mamá nació en Jerusalén antes de que Israel se convirtiera en Israel y es una de las familias que crecieron y se quedaron en Israel. De hecho, hay calles con el nombre de la familia de mi mamá. Y bueno, la gente cree que ese territorio de Israel se vació de judíos en una época y que luego regresaron. Parte de Jerusalén. Fíjate que eso no sé exactamente, pero bueno, Jerusalén era muy chico en ese entonces. Okay. Y convivían muy bien todas las religiones. Mi mamá creció jugando en la calle con amigos árabes súper bien. O sea, ya los problemas empezaron como más cerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó mucha gente judía a tratar de encontrar un hogar seguro, ¿no? Pero bueno, mi mamá es cuarta generación nacida en Jerusalén, mi hermana es quinta generación nacida en Jerusalén. Entonces son como datos interesantes de mi familia. Mi papá es judío, nacido en Yugoslavia, hijo único, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Él y su mamá, mi abuela, logran sobrevivir durante la guerra escondiéndose. Gracias a Dios nunca llegaron a un campo de concentración, pero a su papá sí se lo llevan a un campo. Y
primero en un campo de trabajo, y en los últimos 2 meses de la guerra se lo llevan a un campo de concentración. Él muere en una cámara de gas, que eso pues, lo fuimos descubriendo con los años, ¿no? Muere semanas antes de que llegaron a rescatar ese campo. Y bueno, termina la guerra, mi papá y mi abuela, que sobreviven, la mayoría de la familia estaba muerta, ya nunca regresaron. La semana pasada me contaron, mi papá cumple 90 años ahora en 2024. Y la semana pasada, platicando con él, me decía, pues no sabíamos cómo investigar. Entonces nosotros regresamos a nuestra ciudad y era esperar a ver quién llegaba, ¿no? Y quién no. Y bueno, eventualmente pasó creo que como año y medio, ya sabían quién había llegado y quién no. Y entonces emigraron a Israel, se convirtieron en ciudadanos israelíes, eventualmente cuando Israel se convirtió en país. Mi papá sirvió en el ejército, mi mamá también, y bueno, se casaron, se conocieron allá, nació mi hermana, mi papá termina el doctorado, se van a Canadá a vivir 2 años, mi papá trabajando en una universidad allá, nace mi hermano en Canadá, mi papá consigue un trabajo en una universidad en Jalapa, wow. Y se vienen a México, supuestamente. ¿Cuáles son los estudios de tu papá? Es físico-matemático, es investigador. Okay. Y entonces se quedan un par de años en Jalapa, luego se vienen a Puebla, y como tenían un hijo en cada continente, entonces yo soy la hija mexicana. ¿Eres la única? La única mexicana. Bueno, mi papá se nacionalizó hace un par de años. Entonces tengo mi hermana que nació en Israel, mi hermano que es canadiense, y yo. Creo que mis hermanos crecieron en México, sí, porque pues acabaron acá de chicos todavía, ¿no? Ninguno más que mi papá sigue viviendo en México por diferentes cosas de la vida, pero bueno, entonces yo crecí acá en una familia judía. En ese entonces hablamos hebreo en casa, todavía seguimos hablando hebreo en casa, viajábamos a Israel más o menos seguido porque toda la familia de mi mamá y de mi papá estaban allá. Mis papás, mi mamá venía de una familia judía conservadora, mi papá con todo el rollo de la guerra termina siendo ateo, ¿no? Y pues hay con sus sentimientos en contra de lo que pasó hasta la fecha. Mi mamá, más tradicional, en ese entonces cuando yo era muy chica, como antes de los 10, 11 años, había una comunidad de judíos muy chiquita acá en Puebla. Yo creo que éramos unas 4 o 5 familias. Pero nos juntábamos para hacer todas las celebraciones judías, las tradiciones. Me sabía todas las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Moisés, Esther, Abraham, Adán y Eva, todas las historias me las sabía, ¿no? Pero nunca había agarrado una Biblia en mi vida. Me sabía todas las canciones de las ceremonias, la comida. ¿Tenían sus celebraciones como familia judía en casa? Solamente en las fiestas grandes. O sea, no comíamos kosher, que es el protocolo de alimentación judío. O sea, comíamos jamón en mi casa. No celebrábamos el sábado. O sea, no había un rollo religioso. Sí, ortodoxo. Para nada, ni conservador siquiera. Incluso las otras familias judías que había en Puebla sí iban más a la sinagoga en México, por ejemplo. Acá no había sinagoga. Entonces mi mamá, que es maestra, es buenísima maestra, ella es la que nos preparaba para aprender hebreo, nos ayudaba a escribir, a leer, así, ¿no? Pero mi papá, pues con su rollo ateo y un poco enojado con Dios, pues había ciertos límites de qué tanto hacíamos en cuestión religiosa. Y yo a partir de los, yo creo como 8 o 9 años, me acuerdo subir corriendo. Mis papás terminaron divorciados y había conflictos en casa. Y me acuerdo en algún conflicto subir a mi cuarto y arrodillarme en la cama y orar. No tenía idea de qué era eso. Nunca en mi vida había orado, nunca en mi vida había visto a alguien orar. Pero yo me acuerdo arrodillarme y decir, pues Dios, ¿qué onda con mis papás? Y me siento así. Yo buscaba mucho un rollo espiritual. Me acuerdo mucho que en algún momento mi hermano adolescente bajó y declaró que él era ateo también. Y mi papá se lo celebró. Y yo me sentí como muy contristada, ¿no? A pesar de no conocer de Dios. Y bueno, así pasó. ¿Tú quieres vas a estar todos estos días? Sí, mañana vas a estar con nosotros. Pero vamos a dejarlo en este encuentro a tus 8 años, cuando algo pasa en tu vida, llegas y haces una oración.
que nace de lo más profundo de tu corazón. Sí. Había en ti ¿qué había que buscaste a Dios? ¿Qué fue lo que te motivó? Yo creo que había una necesidad de relación. Había una necesidad de conectar, de intimidad, que eso no lo encontraba en las tradiciones. Y yo creo que eso es lo que me jalaba mucho. Una reconciliación con Dios. Sí. Wow, vamos a continuar. Todos estos días va a estar Dalit con nosotros. Y hoy leíamos en Isaías capítulo 9, la esperanza para su pueblo. La esperanza del Mesías. Y el versículo 2 del capítulo 9 del libro de Isaías dice, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Dalit a los 8 años tuvo un momento en el que empieza a reflejarse una luz. Amados, familia, hay una luz que está resplandeciendo en el mundo entero, en medio de tanta oscuridad. Y esa luz es la esperanza de vida para todo aquel que cree, el Mesías, el prometido, para su pueblo, pero también para todos los que creen en su nombre. Que tengan una excelente mañana. Que Dios les bendiga.